El cinturón. Por Wallace West. Nadie previó lo que resultaría del experimento social que Jonathan Robertson inició a principios del siglo XVIII en esta pequeña isla. Y Jonathan VII encontró el terrible fruto de lo que había sido sembrado. Oporto ron para volver a casa, si se me permite decirlo, señor. El capitán escupió por encima de la barandilla al agua azul. ¿Ron? Jonathan Robertson, VII, continuó estudiando los acantilados que no había visto en 20 años. ¿Por qué? Oh, no lo sé. Me da sobresalto cada vez que toco aquí. Tal vez sea el nombre, Nuevo Patmos. Sí, San Juan pasó momentos difíciles cuando fue exiliado en la isla original de Patmos, ¿no? Y luego está esa pandilla en el muelle. Son solo el viejo Tom y algunos de los trabajadores de mi padre. Lo sé. El capitán volvió a encender su pipa. Pero en cualquier otro puerto del Caribe en el que me detenga, los trabajadores portuarios cantan y bromean. Esos tipos nunca dicen una palabra. Yo lo llamo ron. Algunos miembros de mi tripulación piensan que son unos jumbies, no ponen un pie en la costa. Aquí. Puedo asegurarle que no son jumbies, capitán, se rió Jonathan. Son simplemente trabajadores, y además ingleses. En cuanto al viejo Tom, me cargó sobre sus hombros cuando era niño. Anímate, Tom, continuó después de que las líneas se hubieron asegurado y el anciano de color ébano trepó por la barandilla. ¿Dónde está, padre? Lo siento, señor. La respuesta llegó con el acento británico de las Indias Occidentales. Su padre ha muerto, señor, hace 2 semanas. ¿Muerto? Una imagen del sexto Jonathan Robertson, austero con su ropa de cama blanca, pasó por la mente de Jonathan. Parecía imposible que ya no estuviera haciendo sus rondas diarias a la fábrica y a la mía. Sí, señor. Quizás será mejor que subamos a la casa de inmediato, señor, si no le importa. Le diré a los hombres que nos sigan con el cargamento. Tom se volvió hacia el trío de rostro plúmbeo y vestido con un mono que estaba en el muelle y gritó: «Hombres, llevad la carga al almacén». Bill. ¿Lo entendéis? Sí, gruñó el hombre de la izquierda. Fred. ¿Sabes? ¿Carga al almacén? Sí. El tono era idéntico. Dick. ¿Lo entiendes? Sí. Tom recogió las maletas de Jonathan y abrió el camino por un sendero rocoso que finalmente rodeó un acantilado, que había escondido la mansión Robertson. Era un lugar bastante agradable, aunque lamentablemente necesitaba pintura. Un bosque de palmeras ocultaba a medias los estragos que el tiempo había causado en sus altos pilares. La casa tenía una atmósfera de paz y tranquilidad, pero el efecto se estropeaba por una fea fábrica que colgaba del acantilado al otro lado del valle. Aunque era domingo, Jonathan notó que salía humo de la chimenea de la fábrica. «Sé que es impío trabajar en sábado, señor», dijo Tom mientras su nuevo maestro lo miraba fijamente, «pero trabajarán todo el tiempo. Incluso durante el funeral». Se interrumpió y avanzó cojeando para balancear el puerta de la mansión abierta. Todo estaba en orden en el interior. Se colocaron celosías para protegerse del sol ecuatorial, los suelos de madera de teca brillaban. Decenas de canarios gorjeaban en sus jaulas cerca de las ventanas. «Por aquí, señor». Jonathan subió una escalera de caracol que parecía más pequeña de lo que recordaba y fue conducido al dormitorio principal. Esta era una cámara fresca, de techos altos, con muchas ventanas largas que daban al valle hacia la fábrica en cuclillas. «Su padre deseaba que se quedara aquí, señor. Dijo que le daría la sensación del lugar. En el escritorio encontrará la carta que le estaba escribiendo justo antes de morir». «Gracias, Tom. Eso será todo por el momento». Jonathan cogió el sobre y lo abrió. «Mi amado hijo», las palabras fueron escritas en una escritura spenceriana que oscilaba ligeramente. «Debería haberte contado hace años todo lo que encontrarás escrito aquí, pero tenía miedo de que nunca regresaras para asumir la tarea que ahora se me escapa de las manos. Eras demasiado joven cuando te fuiste de aquí para comprender la extrañeza de este lugar. Basta decir que mató a tu madre y ahora me está matando a mí. Tiene una maldición puesta sobre nuestra línea por Sir Jonathan Robertson. Ahora es el momento de que enfrentes esa maldición. Empecemos por el principio. Sir Jonathan compró esta isla a la corona en 1709. Había descubierto aquí una veta de lapislázuli que le haría a él y a sus descendientes inmensamente ricos. Dios se apiade de todos ellos.
La piedra debía ser trabajada justo después de ser sacada de la mina y antes de que se endureciera por el contacto con el aire, por lo que Sir Jonathan concibió la idea de una colonia y una fábrica justo en la isla. Había servido bien a la reina Ana, como guerrero y explorador, por lo que solicitó comprar convictos de las prisiones inglesas para que trabajaran en la mina y la fábrica para él. Esa era una práctica legítima en aquellos tiempos. Recibió un cargamento de unos 200 prisioneros de ambos sexos, desde deudores hasta asesinos, y los puso a trabajar bajo las órdenes de un supervisor con mano de hierro llamado Jack Macpherson. Al principio, Macpherson y los criminales se enfrentaron encarnizadamente. Pero el supervisor les dio mejor comida que la mayoría había recibido en sus vidas. Los mantuvo trabajando duro bajo fuerte vigilancia desde el amanecer hasta el anochecer y no dudó en cortar las orejas e incluso las narices a los incipientes rebeldes. Al cabo de unos años se estaban portando bastante bien. Al levantar la vista mientras pasaba una página, Jonathan descubrió que el viejo Tom estaba detrás de él, leyendo por encima de su hombro. Dije que eso sería todo, repitió con firmeza. Sí, señor. El hombre salió cojeando de la habitación y cerró la puerta suavemente detrás de él. Sir Jonathan parece haber sido uno de los primeros hombres en descubrir el significado de eficiencia y el valor de la división del trabajo. A menudo he leído el diario en el que describía la manera en que hacía trabajar a los prisioneros. Cada hombre tenía que realizar una cierta cantidad de trabajo de un tipo especial. Es decir, se destruiría el mineral, otro lo sacaría a la superficie. Un tercero dividiría la piedra en pedazos trabajables. Un cuarto le daría una forma tosca, y así sucesivamente. Cada uno hacía su trabajo, y nada más. Así, cada hombre y mujer tenía un conjunto muy definido y muy circunscrito de deberes que realizar todos los días. Después de 12 o 14 horas de esto, puedes imaginar que tenían poco tiempo o energía para pensar en la revuelta. En cambio, se fueron a sus caballerizas y durmieron como animales. Al final de su vida, Sir Jonathan tuvo un hijo al que envió a París para recibir educación, ya que para entonces ya había amasado una fortuna considerable. En Francia, Jonathan, II, conoció al joven Jean-Baptiste Pierre-Antoine de Monet de la Marque y se entusiasmó con las ideas aún nebulosas de este último sobre el efecto del medio ambiente sobre la herencia. El segundo Jonathan regresó corriendo a Nueva Patmos y comenzó a experimentar según las líneas sugeridas por las teorías de Lamarck. Se dedicó a arreglar los matrimonios de sus trabajadores y gestionar prácticamente cada momento de su vida diaria. De nuevo hubo algunos problemas, pero el anciano Jack Macpherson los dejó de lado. Los detalles son sangrientos, pero no importan a estas alturas. El nieto de Sir Jonathan pudo prescindir de los guardias. Para entonces, los descendientes de los prisioneros originales habían perdido toda iniciativa. Realizaron laboriosamente sus mortales e invariables tareas y se aparearon cuando les dijeron, como los autómatas en los que se estaban convirtiendo rápidamente. Jonathan dejó la carta y contempló la ruidosa fábrica. Entonces, ¿por qué? Incluso cuando era niño había sentido la opresión de este lugar y había bailado de alegría al salir de él. El rostro demacrado y medio recordado de su madre flotó por un momento ante sus ojos. No era de extrañar que ella siempre pareciera triste. Yo fui el primer Robertson en rebelarse, me habían educado en Inglaterra. De camino a casa paré en Jamaica, me enamoré de tu madre y, sin darme cuenta del infierno al que la estaba llevando, me casé con ella. Tom vino con nosotros a New Patmos. En aquella época me consideraba algo radical. Cuando me enteré de las condiciones aquí, exigí que mi padre liberara a nuestros trabajadores. El anciano murió unos meses después, simplemente se encogió de hombros y declaró que eran libres. Su trabajo interminable y su endogamia los han convertido en máquinas, dijo. Ahora están indefensos. Debes cuidar de ellos, hijo mío, nunca más podrás abandonar la isla para que no mueran de hambre. Dios me ayude, hice lo mejor que pude para volver a convertirlos en hombres y mujeres. Verás el éxito que tuve. Inténtelo a su vez si es necesario. Será inútil, pero el esfuerzo te permitirá dormir. Los siglos han cavado un surco demasiado profundo para que las criaturas puedan salir. Se han vuelto como mis canarios, pobres. La carta terminaba como si la mano de la muerte hubiera arrebatado la pluma del papel. Durante un largo rato Jonathan miró las páginas. El canto de los canarios, sus jaulas ocupaban cada rincón del dormitorio, finalmente lo despertó. ¿Tomás? Sí, señor. El anciano había estado esperando afuera de la puerta. Suelta a todos estos malditos pájaros.
Pero los necesitará para probar el aire en la mina, señor, el gas a veces se echa a perder. Suéltenlos, dije. Inmediatamente. Sí, señor. En silencio, el negro recorrió la habitación abriendo las puertas de las jaulas. Jonathan siguió su avance con creciente horror. Los pájaros, acostumbrados durante tanto tiempo al cautiverio, rechazaron la libertad. Unos cuantos se acercaron a las ventanillas abiertas y luego se retiraron a sus puestos con gorjeos asustados. Sí, señor. ¿Algo más, señor? Baja al muelle y dile al capitán Parker que detenga el vapor, navegaremos con él. Pero no puede hacer eso, señor. No puede dejar que su gente muera de hambre. El blanco de los ojos de Tom brillaba. Hay que enviar cargamentos de piedras y del tinte ultramarino que se fabrica en la fábrica. Hay que distribuir los alimentos que llegan. Tonterías. Les pagaré y les conseguiré un barco para que los recoja si quieren salir de la isla. Se llevarán bien. Será mejor que veas a tu gente primero. El sirviente señaló hacia los pájaros acobardados. No lo entiendes. Está bien, entonces visitaremos la fábrica. Vamos. De mal humor, caminó por el sendero cubierto de maleza que cruzaba el valle. A mitad del camino pasaron por el pequeño cementerio donde yacían una al lado de la otra 6 generaciones de Robertson. Tuve que enterrarlo yo mismo, señor. Tom señaló un montículo de tierra fresco. No pudieron ayudar, no pudieron realizar una tarea a la que no estaban acostumbrados. En contraste con el abandono aparente en el resto de la isla, la fábrica, a pesar de su edad y fealdad, bullía de vida. Al acercarse oyeron el tintineo de los martillos y el interminable aleteo de las correas. Cuando sus ojos se acostumbraron a la penumbra del interior, Jonathan vio largas filas de hombres y mujeres inclinados sobre antiguos bancos de trabajo, operando tornos y forjas de otra época. Estaban haciendo todo tipo de tareas complicadas en completo silencio y con perfecta concentración. Ningún trabajador levantó la vista cuando entró. El ritmo del trabajo continuó sin interrupción. ¿Siempre son así, Tom? El heredero de todos los Robertson sintió que se le erizaban los pelos. ¿Nunca hablan? Siempre es así, señor. Cuando suena el gong, almuerzan. La siguiente vez que suena, regresan al cuartel detrás de la fábrica. Por la mañana, al amanecer, les llaman a trabajar. ¿Pero qué hacen cuando no están trabajando? Comer. Dormir. Procrear. ¿Y los niños? Ellos también trabajan tan pronto como pueden caminar. Es la ley. La han obedecido durante 8 o más generaciones, porque sus vidas son cortas. Ya es demasiado tarde para cambiarlas. Jonathan se detuvo ante un banco ennegrecido por el tiempo y cogió un trozo de piedra azul sobre el que estaba trabajando un joven demacrado y de hombros encorvados. El efecto fue instantáneo y aterrador. Con un gruñido de perro al que le han arrebatado un hueso, el trabajador arrebató la joya de la mano del intruso. Luego, cuando empezó a trabajar de nuevo en ello, su rostro recuperó su anterior mirada vacía. ¿Lo ve, señor?, dijo Tom. Es lo mismo en la mina. Han perdido la mayoría de las características humanas. Fíjate que los dedos de uno son largos y delgados para un trabajo delicado. Y este es tan duro que puede alcanzar directamente su forja. ¿Han perdido la capacidad de hablar? Oh, no, señor. Hablan cuando es necesario hablar para realizar su trabajo. Pero solo unas pocas palabras, como loros, diría yo. Oprimidos por el horror de aquel lugar silencioso y ruidoso, se apresuraron hasta llegar a una sección del edificio mejor iluminada. Allí, varias mujeres se dedicaban a grabar delicados diseños en piedras casi terminadas. Vestidas con túnicas negras parecidas a las de las monjas, se agachaban sobre su trabajo mientras sus dedos volaban. La mayoría de ellos eran feos y desdentados, con el pelo sucio y los hombros permanentemente redondeados. Algunos conservaron cierta apariencia de buena apariencia e hicieron lamentables intentos de adornarse. Una tenía una flor caída en sus cabellos descuidados, otro llevaba un anillo antiguo. Esas pequeñas cosas provocaron emoción en el recién llegado. Tal vez. Jonathan apartó la mirada de este grupo de arpías y contuvo el aliento bruscamente. En una plataforma cerca de una ventana rota estaba sentada una chica que lo miraba con una leve muestra de interés en sus grandes y tristes ojos. Su cabello castaño estaba recogido con una tira de tela. Su bata estaba limpia.
Su rostro le recordó el de una pastora Gateau. ¿Quién es ella?, él susurró. La supervisora de mujeres, señor, ella habla un poco. Buenos días, Jonathan se dirigió a la chica vacilante. Soy el nuevo maestro. ¿Te gusta trabajar aquí? ¿Tienes alguna queja? Se detuvo, sintiéndose tonto, al darse cuenta de que, aunque ella todavía lo miraba, sus frágiles dedos no habían cesado en su interminable tarea de clasificar pequeñas piedras azules. Buenos días, nuevo amo, respondió ella con voz débil por el desuso. Me gusta trabajar aquí. No tengo comunicación. Tropezó con la palabra desconocida. ¿Cómo te llamas? Jo. ¿Jo qué? Jo. Detectó una mirada de miedo en sus ojos azules. ¿Te gustaría irte de este lugar? No. Con un grito ahogado, Jo bajó la vista y clasificó con mayor velocidad. Jonathan pensó en los canarios revoloteando. ¿Te gustaría unas vacaciones, Jo? Ella no respondió. Su rostro estaba pálido y su respiración se entrecortaba. Será mejor que la deje en paz, señor, dijo Tom, la estás molestando. Ven. Te mostraré la mía. Desconsolado, abandonó el edificio achaparrado por un túnel que conducía al acantilado. Tom encendió una linterna. Con la ayuda de su rayo, descendieron por una larga pendiente. El aire era denso y fétido, las paredes goteaban humedad helada. ¿Qué es eso? Un sonido de arrastre cercano lo había asustado. Uno de los mineros, señor. Ya no necesitan luces, parecen sentir u oler la veta de lapislázuli. Mire. Movió el rayo para revelar un horror desnudo que gateaba al final del túnel con una palanca. La criatura gruñó a través de una barba enmarañada y ocultó sus ojos. Los mineros solo salen después del anochecer, dijo Tom. Casi han perdido la vista. Cuidado, aquí viene un vagón de mineral. Arrastró a su amo a un lado mientras un auto cargado surgía de las profundidades y pasaba junto a ellos sobre ruedas desvencijadas, empujado por otro monstruo. Dios mío, jadeó Jonathan. Sácame de aquí antes de que me vuelva loco. Este aire. Las bombas no son adecuadas, señor. Su padre iba a instalar unas nuevas, pero a los mineros no parece importarles la suciedad. El aire puede volverse muy explosivo. Por eso nos quedamos con los canarios. Pero como los mineros tienen, dejé de usar luces. Caminó pesadamente hacia la superficie mientras su maestro caminaba cerca de él como el único vínculo restante con el mundo de la realidad. Por fin, de regreso al taller de la fábrica, Jonathan se subió a un banco y gritó para llamar la atención. El cinturón ondeaba ociosamente, el trabajo continuó. La mayoría de los trabajadores levantaron los ojos para mirarlo con tristeza. Soy el nuevo amo, gritó por encima del ruido. No quiero que trabajes el domingo. Apaga la luz, vete a casa. Vuelve mañana. Este es el día de descanso. El cinturón ondeó. La mayoría de ellos lo miraron boquiabiertos sin comprender. Sin embargo, en un rincón lejano, un hombre anciano y retorcido se levantó de su banco y empezó a juguetear con su delantal de cuero. Al cabo de medio minuto otro siguió su ejemplo. No. Otra voz, áspera y aguda como una lima de acero, atravesó el alboroto. Trabajo. Trabajo. Es la ley. Dios dice, con el sudor de la frente, trabaja. ¿Lo entiendes? Era el individuo cadavérico del gruñido quien hablaba. ¿Sabes? Lo sabemos. La respuesta llegó a coro, como un trueno irregular. El anciano se volvió a abrochar el delantal y volvió a sentarse, al igual que su compañero. El cinturón ondeó. Ahora mira aquí. Jonathan estaba furioso. Yo dije. Es inútil, señor. Tom estaba tirando de su manga. Ahora también podrías hablar con el lápiz, ven. En la mansión, Jonathan se sentó durante horas con la cabeza entre las manos, tratando de pensar en alguna forma de levantar la maldición clavada en Nueva Patmos. Rechazó con la mano el almuerzo que le había traído Tom y luego, cuando el anciano iba a salir de la habitación, lo llamó para que volviera. ¿Quién está a cargo en la fábrica?, preguntó. No hay nadie a cargo, señor, las cosas simplemente funcionan solas. ¿Quién es entonces esa criatura con la voz como una bisagra chirriante? Oh, ese es Jack, el supervisor de hombres, señor. ¿Él solo?
Deportista. Jonathan contuvo el aliento. ¿Podría ser Jack Macpherson, séptimo, un descendiente del supervisor original de Sir Jonathan? No lo sé exactamente, señor. Pero será mejor que lo vigile, creo que está celoso. ¿Celoso? ¿Por qué, por el amor de Dios? Porque habló con su chica Jo, señor. Según la ley, pronto se aparearán para producir otra generación de supervisores. Eres un viejo tonto y tambaleante. La cara de Jonathan estaba rosada. Sí, señor, algo más, señor. Tom se volvió rígidamente hacia la puerta. Lo siento, Tom. Olvídalo. Tengo miedo de encontrar una manera de cerrar esa fábrica. ¿Puedes sugerir algo? Podrías intentar cerrar las puertas con llave esta noche, tan pronto como todos salgan. Pero... Es una idea espléndida, podría romper la cadena. Lo intentaremos. En el breve crepúsculo que siguió al atardecer, cruzaron el valle y cerraron con candado las puertas combadas de la planta. Luego, cuando se volvían para volver sobre sus pasos, Jonathan agarró al anciano del brazo. He estado pensando, dijo en voz baja. Tal vez estoy haciendo esto al revés. Quizás debería intentar ganarme a Jack primero. ¿Sabes dónde vive? Yo, eso creo, señor. ¿Solo qué? Dirige el camino, entonces. En silencio rodearon la fábrica y llegaron a las caballerizas que se acurrucaban bajo los acantilados como nidos de golondrinas. Los estrechos callejones no estaban pavimentados ni iluminados. ¿Los trabajadores ya estaban dormidos, o quizá escondidos? Se preguntó Jonathan, en su laberinto de chozas en ruinas. En poco tiempo Tom se perdió irremediablemente en el laberinto. Una vez le preguntaron direcciones a una vieja bruja encorvada sobre un umbral desmoronado, y fueron respondidos con un vendaval de risa loca. Todo el tiempo sintieron cientos de ojos observando su progreso, burlándose de ellos. Lo siento, señor. Tom se estremeció finalmente después de varios minutos de golpear una puerta que pensó que podría ser la correcta. Y no había producido respuesta. Es inútil, tendremos que regresar a la luz del día. Cuando Jack esté en la fábrica. Quizás pueda hablar con él allí. ¿Salgamos de esto? Jonathan se levantó de su destartalada cama antes del amanecer y se dispuso a observar la fábrica a través de un par de prismáticos. A pesar de que el gong no había sonado como de costumbre, los trabajadores ya se dirigían hacia la planta. El primero en llegar a las puertas cerradas se detuvo inseguro, pero no se dio la vuelta. Simplemente se quedaron allí como un rebaño de ganado. La escena le recordó desagradablemente a Jonathan las fotografías de cierres patronales de fábricas que había visto en los periódicos. Mientras observaba con gran expectación, un movimiento creciente comenzó a crecer entre la multitud. Buen señor. Estaban empujando las pesadas puertas. Los paneles de hierro se hundieron. Un estrépito resonó en todo el valle. Las puertas estaban bajadas. La multitud silenciosa comenzó a cruzar el umbral. Una vez más, su intento de romper el hechizo había fracasado. Ya se lo dije, señor. Dom había entrado en la habitación sin ser oído y estaba de pie a su lado como un venerable satán. También podrías aprovecharlo lo mejor posible. ¿Por qué no regresas a Inglaterra, te casas con una buena chica y la traes de regreso aquí? Lo esquivó con asombrosa agilidad cuando su maestro atacó con un brazo largo. Le pido perdón, señor. Sin ofender en absoluto. Muy bien. Pero deja de llamarme, señor. Y saca estas malditas jaulas de canarios de aquí antes de que las rompa. Sí, señor Johnny. Tom se movía por la habitación recogiendo los pájaros. No te tomes las cosas tan a pecho, solo conseguirás enfermarte. Durante varios días Jonathan deambuló por la isla, evitando ver la fábrica. Pero el lugar lo fascinó y finalmente lo atrajo de regreso a sus pasillos enmohecidos. Para la mayoría de los trabajadores, podría haber sido solo una sombra. Jack lo recordaba, sin embargo, gruñendo suavemente y agachándose más cerca de su trabajo cuando su maestro pasó. Y la chica junto a la ventana incluso sonrió levemente al verlo. En uno de sus viajes, Jonathan encontró a Jo afuera de la fábrica durante la hora del almuerzo. ¿Darías un paseo conmigo?, preguntó de improviso. ¿Caminar? Sí. No muy lejos. Gon respondió tímidamente. Intentó tomarla del brazo pero ella se apartó. Sin embargo,
cuando él se dio la vuelta, ella deambuló por el camino junto a él. Usando palabras sencillas e infantiles, intentó que ella se interesara por las flores, los árboles y los pájaros que había a lo largo del camino y creyó que estaba despertando su mente dormida. En cualquier caso, no se dio cuenta de que habían dejado la fábrica muy atrás hasta que sonó el gong de retirada. Instantáneamente se giró y empezó a correr de regreso por el sendero. En vano le suplicó que no se apresurara, que no importaba si llegaba tarde. Ella siguió corriendo sin decir palabra, como a veces había visto correr a los niños de la escuela cuando llegaban tarde, con el rostro fruncido como si fuera a llorar, su respiración es corta y rápida. En la puerta de la fábrica la atrapó y trató de abrazarla. Ella golpeó sus puños contra su pecho y sollozó en un salvaje estallido de histeria. Por fin se liberó y corrió hacia su banco. Allí, casi mágicamente, su rostro recuperó su dulce serenidad mientras comenzaba su tarea habitual. Sin embargo, cuando regresó a casa, derrotado una vez más, Jonathan estaba seguro de que la había despertado parcialmente. Y también se dio cuenta de que, como Tom había insinuado, estaba cayendo bajo el hechizo de este ser extraño y retorcido. Era casi un autómata, pero no del todo. No, parecía más bien una persona obsesionada por el ansia de un narcótico. Apretó los puños y juró salvarla o matarla en el intento. Una semana más tarde, cuando creyó que el efecto del miedo había desaparecido, Jonathan se apostó fuera de las caballerizas y esperó el gong de la mañana. Se dijo a sí mismo que estaba buscando a Jack, pero su corazón dio un vuelco cuando vio que la chica se acercaba antes de que los ásperos ecos de la primera campana se hubieran apagado. Él notó con deleite que ella estaba cuidando más su apariencia que antes. Una flor blanca brillaba en su cabello, recién lavado y cuidadosamente peinado. Sus pies descalzos asomaban por debajo del dobladillo de una bata limpia. «Buenos días, Jo», le sonrió. «¿Te gustaría ver mi casa? No está lejos, tienes tiempo». Durante un largo momento ella lo miró dubitativa. Entonces su curiosidad venció su miedo. «Sí, sí. Jo irá. Deberá regresar cuando suene el segundo gong. Ven entonces. Debemos darnos prisa». Esta vez dejó que él la tomara del brazo. «Esta mañana encontré algunas flores nuevas en el valle», continuó en voz baja. «¿Flores?» Ella lo miró por debajo de las pestañas con flecos. «Sí. Como el que llevas en el pelo». «¿Cómo se llama?» «¿Llamó? ¿Llamó?» Ella finalmente sacudió la cabeza. «Jo, olvídalo». «¿Y este árbol, todo cubierto de flores? ¿Cómo se llama?» «Jo, ¿crees que se llama mimosa?» «Bien». «Bueno, aquí está la casa. Entra ahora». «Oh, no. La ley dice». «El diablo con la ley. Es mi casa, pasa». Después de repetidas insistencias, se deslizó por la puerta grande. Por una vez, completamente olvidado de su trabajo, se maravilló ante las cortinas de encaje, los suelos encerados que dificultaban tanto caminar y los cuadros de las paredes. Mientras ella probaba con la boca abierta de asombro la suavidad de la gran cama de arriba, Jonathan salió de la habitación y cerró la puerta. Tom, con su cabeza blanca balanceándose de preocupación, lo observaba desde el rellano. «Yo no lo habría hecho, señor Johnny», murmuró. «Sería mejor para ti conseguir una chica en Inglaterra o en Estados Unidos». «Maldita sea, cierra la boca», explotó su maestro. «No hay peligro, no puede salir. Esto puede sacarla de su rutina y entonces podrá ayudar a los demás». Fue interrumpido por el gruñido metálico del segundo gong, seguido de un salvaje golpe en la puerta de arriba. «Será mejor que la dejes salir», la cabeza de Tom temblaba peor que antes. «Lo sé. Tu padre». Un grito de terror lo interrumpió. Jonathan subió las escaleras de 3 en 3. Abrió la puerta, entró y luego se detuvo, aturdido. La habitación estaba vacía. Pero no del todo. Las manos blancas y tensas de Jo se aferraban al alféizar de la ventana. «Espera». «Jo», él gritó. «Espera, yo ya voy». En lugar de esperar, relajó su agarre. Llegó a la ventana y la vio estrellarse contra la barandilla de hierro del porche 6 metros más abajo. «Ella está muerta, Tom». Unos minutos más tarde, levantó la vista del rostro inmóvil de Jo. Se fracturó el cráneo. Su voz era natural,
Pero había muerte en su corazón. Ahora que ya era demasiado tarde, se dio cuenta de que la había amado. Pobre niña. La traté muy mal, ¿sabes? Se lo dije, señor Johnny. No puede hacer nada. Viven en la oscuridad. Perdiendo repentinamente su estoicismo inglés, Tom cayó de rodillas, abrazó las rodillas de su amo y sollozó. Oh, señor Johnny. Tengo miedo. Ya, Tom. Aunque su corazón estaba destrozado, se emocionó ante esta muestra de humanidad en el anciano. Vamos a lamer esta cosa todavía. Te diré una cosa. Esta noche iremos a la fábrica, bloquearemos las puertas y ventanas, mantendremos a los tontos fuera hasta que entren en razón. No servirá de nada. Tom se levantó lentamente, con su rostro viejo y gordo dibujado con líneas severas. Sin embargo, lucharemos juntos, si así lo deseas. Muy bien, Tom. Jonathan extendió su mano y agarró la otra sobre el cuerpo de la niña muerta. Entonces juntos lo es. Esa noche, después de haber rezado una sencilla oración sobre la tumba de Jo, se apresuraron a llegar a la planta, repararon las puertas y pasaron largas horas bloqueándolas, junto con las ventanas, desde dentro. A menudo sentían miradas sobre ellos, pero nadie interfería en su trabajo. Ya estaba amaneciendo cuando terminaron. El gong de la mañana pronto fue seguido por sonidos de pelea de la multitud reunida afuera. Como una jauría de perros, los trabajadores husmearon el edificio, tratando de encontrar una entrada. Cuando esto no tuvo éxito, hubo un largo silencio. Luego, cuando la pareja que estaba dentro empezó a tener esperanzas, oyeron el ruido de un arma pesada contra las puertas. De todos modos están pensando un poco, dijo Jonathan, se les ocurrió la idea de utilizar un tronco como ariete. El martilleo cobró fuerza y ritmo, y empezó a ser acompañado por un canto de gruñidos que sonó extrañamente familiar. Están recordando algo más. Tom se sujetó la mandíbula para detener el castañeteo de los dientes. Hace muchos años que no los oigo cantar. ¿Qué es lo que están cantando? Es el himno de Lutero, una fortaleza poderosa, señor Johnny. Más bien apropiado, ¿qué? Será mejor que coloquemos más bancos de trabajo contra esas puertas. Están hundidos. Cuando el ininteligible himno alcanzó su clímax, las puertas se hundieron hacia adentro a pesar de los mejores esfuerzos de Jonathan. Los bancos fueron apartados. La turba entró en masa. Podría haber terminado ahí, con las criaturas poniéndose a trabajar tranquilamente, de no ser por el hecho de que todo el lugar estaba en desorden. Por un momento los trabajadores deambularon malhumorados, buscando sus herramientas habituales. Entonces Jack vio a los dos intrusos. Él, gritó el hombre monstruo, señalando salvajemente y sacudiendo su cabello enmarañado. Él mató a Jo. Cerró puertas. Se rió de la ley. Los hombres y mujeres andrajosos movían sus pies descalzos con incertidumbre. Durante unos segundos, Jack pareció desconcertado, buscando palabras. Entonces una expresión de astucia se dibujó en su espantoso rostro. Volvió a cerrar las puertas, gritó el capataz enojado. Él quemó la planta. Nosotros no podemos trabajar. Mátenlo. Maten. Maten. Esta vez Jack obtuvo la respuesta que estaba buscando. Los trabajadores, más de 500 en total, se lanzaron hacia adelante, gruñendo profundamente en sus gargantas. Jonathan dio un paso hacia la multitud, pero Tom lo detuvo. Espere, señor Johnny. Ellos me conocen. Si alguien puede controlarlos, yo puedo. El anciano trepó a uno de los pocos bancos verticales y gritó pidiendo silencio. Por un momento lo entendió. Entonces Jack arrojó un cincel. La hoja cortó la mejilla de Tom. Al ver la sangre, la multitud enloqueció y cargó. Antes de que Jonathan pudiera hacer un movimiento para salvarlo, sacaron a Tom del banco. Se escuchó un grito. Un brazo negro se alzó hacia arriba. Luego solo se oyó un ruido como el que hacen los cerdos en el comedero. La vida, que antes le había parecido tan amarga y sin valor, de repente se volvió dulce para Jonathan. La fábrica se había convertido en un manicomio aullante, pero detrás de él estaba la entrada a la mina. Saltó a través de él y corrió por el túnel negro. Cuando se recuperó de su histeria, Jonathan se encontró irremediablemente perdido en un laberinto de paralelos. Controlando sus nervios por pura fuerza de voluntad, se agachó en la oscuridad total y esperó. ¿Lo olvidarían?
La sed de sangre que había visto en aquellos rostros medio animales no le tranquilizaba. Escuchó, y no pudo oír nada más que la sangre tamborileando en sus oídos. Ahora que era demasiado tarde, se dio cuenta de que había hecho todo el asunto torpemente, al estilo anticuado de capa y espada, de construcción de imperios. Había intentado realizar, en unas pocas semanas, un trabajo que requería años, décadas. Tal vez toda una vida. Debería haber empezado por ganarse la confianza de Jack, o, si eso no se podía hacer, debería haber matado al monstruo directamente. Sin la influencia de Jack, los demás podrían volver a la cordura en poco tiempo. ¿Podría qué? Sacudió la cabeza para aclarar sus pensamientos divagadores. El aire pesado y gaseoso lo asfixiaba. Su boca se había vuelto seca y pegajosa. Manchas rojas bailaron ante sus ojos. ¿Qué fue eso? Se puso de pie de un salto, recordando que los mineros necesitaban luz. Un guijarro, desprendido por su movimiento, cayó por la pared con un sonido como de trueno. Luego se rió temblorosamente. El sonido que había oído era el aleteo lejano de la correa de la fábrica. Habían encendido la maquinaria. Mucho tiempo después creyó oír otro sonido. Esta vez más cerca. Presionó sus nudillos contra sus labios para evitar gritar. Se giró para correr. ¿Pero dónde? El sonido había vuelto. Ahora parecía que estaba del otro lado. Cogió un trozo de piedra y lo arrojó con todas sus fuerzas. ¿Nada? ¿O fue el eco de una risa maníaca? Aléjate, diablo peludo, gritó. Tengo un arma aquí. Sin respuesta. Sin embargo, la oscuridad estaba poblada de horrores. ¿Se estaba volviendo loco? No debe ceder. Los británicos han estado en situaciones más difíciles que las suyas y han salido victoriosos. Inglaterra espera que cada hombre se recupere en caso de emergencia. Debe haber alguna manera de salir de este laberinto. Tom, susurró, pásame tu linterna. Lo siento, señor Johnny, fue la respuesta, estaba roto cuando me mataron. Oh, es cierto. Olvidé que estabas muerto, Tom. ¿Puedes ayudarme a salir de este lío? Lo siento, señor Johnny. Pero morir no es tan malo, honestamente. Inglaterra espera. Inglaterra espera. Jonathan Robertson, séptimo, estaba luchando duro para mantener la cordura. Se escuchó una risita, a menos de 3 metros de distancia ahora. Luz. Luz. Sus manos temblorosas buscaron sus bolsillos. Ah. Partidos. Cuidado con el gas, señor Johnny. El buen Tom. Es una pena que esté muerto. Tendré que arriesgarme. Su voz era bastante tranquila ahora. La cerilla raspó el papel de lija. ¿El diablo? No se encendió. ¿Ahora quieto? Mantén tus patas alejadas de mí un momento más, escoria. 1, 2, 3. Esta vez la llama se encendió, parpadeó, se reflejó durante una fracción de segundo en los ojos de un joven demacrado y de hombros encorvados al otro lado del túnel, y luego estalló en la abrasadora gloria de 1000 soles,